Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, estimados docentes, directivos y comunidad educativa en general. Iniciamos el webinar de hoy en el que abordaremos el tema denominado Orientaciones, herramientas y recursos para el buen retorno al año escolar 2022. Así que, sin más preámbulos, iniciamos el bloque número 1 con el tema Retos para el buen retorno al año escolar 2022. Y para ello, quiero invitar a Pilar Butrón para que realice su presentación. Estimada Pilar, adelante. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por el espacio. Bien, entonces, definitivamente, como veníamos conversando, este año 2022 nos trae nuevos retos, ¿no? Nos trae un cambio. Hemos estado 2 años en una situación de distanciamiento, hemos estado 2 años en un trabajo sobre todo a distancia. Algunos han retomado alguna forma de presencialidad, pero no todos. La mayoría ha estado realizando un trabajo a distancia y nos acomodamos del 2019 al 2020 a trabajar en una lógica a distancia que fue sumamente complejo, que no estábamos como preparados para ello, no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Muchos de los docentes, nosotros docentes, no teníamos como todas las herramientas para enfrentarnos a esa situación. Y fuimos un poco empujados a esta situación por la coyuntura. Pero conociendo y sabiendo de las competencias que tiene el docente y el saber aprender que tiene el docente se acercó a esta situación y la exploró, la investigó, la analizó y puso en juego sus competencias para lograr enfrentarse a la nueva situación y resolverla con éxito. No todos de la misma manera, como habremos visto, habíamos compartido con nuestros compañeros y algunos la resolvieron de una manera, otros de otra, unos se comunicaban por WhatsApp, otros utilizaban un Team, un Zoom, otros utilizaban, algún intermediario que llevaba y traía los cuadros de trabajo, el trabajo que iban haciendo los estudiantes, los productos. Algunos usaban las tabletas, algunos usaban Aprendo en Casa para poder trabajar, otros no. Entonces, hemos encontrado una serie de recursos nosotros mismos como docentes y hemos usado aquello que se acomodaba o que nos ayudaba a desarrollar aquello que habíamos planificado y pensado, que se adecuaba a la situación que estábamos viviendo. Todo eso que hemos hecho ha sido enfrentarnos a una situación y poner en juego nuestras competencias, aquello que justamente buscamos de los chicos. Y no ha sido sencillo. Nuestros chicos y chicas también han tenido que enfrentarse a esta situación, igual que los padres, y todos hemos pasado desde nuestro rol, desde lo que nos tocaba vivir, una situación compleja, nueva, que teníamos que ir como resolviendo a partir de los conocimientos que teníamos, pero también de nuevos. Este año nos toca enfrentarnos a una realidad semejante. No estamos volviendo a lo que vivíamos en el 2019, definitivamente no. Hemos vivido 2 años diferentes en los que hemos aprendido muchísimas cosas y ahora que en el 2022 se dice volvamos a trabajar en la escuela, quiere decir que voy a traer lo que yo trabajaba en el 2019 al aula en este momento y voy a trabajar así como yo trabajaba en 2019 y todo lo que aprendí a hacer en el 2020 y 2021 y que mis estudiantes aprendieron y que trabajamos con las familias queda atrás. Pues no, la idea es que podamos aprovechar todo aquel conocimiento que hemos adquirido, todos aquellos aprendizajes, aquellas comprensiones que tenemos y que hemos desarrollado durante este tiempo junto a las anteriores y las apliquemos y generemos una nueva forma de trabajo con nuestros estudiantes, con nuestras y nuestros estudiantes. Por eso hablamos de procesos de aprendizaje híbridos, no porque ahora no porque ahora venga otro enfoque, sino porque en el marco de los enfoques que tenemos en el currículo nacional, vamos trabajando a partir de ello. Entonces, ahora sí voy a avanzar la presentación. Como decíamos, venimos de estos 2 años de situación de trabajo a distancia y eso ha generado que tengamos a los estudiantes con diferentes niveles de avance, cosa que ya existía antes, pero que ahora se ha acrecentado mucho más por la situación de pandemia. El acceso que tenían los estudiantes durante este tiempo al servicio educativo no ha sido el mismo. Algunos han logrado acceder de manera continua, otros de manera intermitente y otros no han tenido contacto con su docente o han tenido que ir utilizando
algunos recursos de aprenda en casa, el uso de las tabletas, pero no precisamente han logrado tener contacto con su docente y que su docente pueda acompañarlos en su proceso. Por tanto, si ya existía una situación de brecha en los aprendizajes de nuestros estudiantes, es decir, nuestros estudiantes no tenían aprendizajes que correspondían al grado en el que estaban o al ciclo, sino tenían aprendizajes un poco diferentes como previos. En esta situación, suponemos que esta brecha se ha acrecentado. Han habido muchos aprendizajes que se han desarrollado, pero otros que han quedado un poco rezagados, porque son aprendizajes que muchas veces las familias no pueden acompañar del todo y que se necesita del docente para que estos se puedan ir consolidando. En ese sentido, hay una brecha que tenemos que atender. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos información como docentes para saber qué está pasando con nuestros estudiantes. En ese marco, nosotros planteamos esta idea de la nueva escuela, pero que no es algo nuevo realmente. Es como, no vamos a trabajar en la misma lógica, por tanto es una nueva escuela, pero realmente lo que se propone para la nueva escuela es algo que ya veníamos enfatizando desde hace varios años. Venimos de trabajar bajo la lógica en el marco de un currículo nacional de la educación básica que plantea justamente esto, al estudiante como centro y su bienestar como nuestro máximo interés. Esta idea de plantearle al estudiante experiencias diversas que permitan que él aprenda haciendo, el de llevarlos hacia el desarrollo de la autonomía, a que los procesos de aprendizaje sean cada vez más autónomos, a que se pueda combinar diferentes formas de trabajo, a que podamos atenderlos desde cómo se sienten y les brindemos soporte socioemocional, porque eso nos permite mirarlos y atenderlos de manera integral. Por tanto, la nueva escuela que está reflejada en lo que planteamos es algo que nosotros ya veníamos planteando y trabajando, que efectivamente algunos más, otros menos, pero ahora todos vamos a poner énfasis en esto. Nuestra centralidad está en el bienestar del estudiante. Nuestro énfasis está en darle soporte socioafectivo. No quiere decir que en una etapa o en un momento y después ya dejo eso y paso a los aprendizajes. El soporte socioafectivo es esencial y permanente. Necesito estar pendiente de qué está pasando con el estudiante, con mi estudiante, ver qué necesidades tiene, qué cosas ha vivido que están afectando su bienestar para ayudarlos. Yo quizá no sea la persona indicada, pero puedo ayudar derivándolo o avisando que él necesita un apoyo específico para salir de esa situación. Todos hemos vivido situaciones complejas, unos más que otros, y no todos las podemos superar de la misma forma. Entonces, algunos van a necesitar un apoyo más especializado. Necesitamos estar con los ojos muy abiertos para ver qué está pasando con nuestros estudiantes. Pero no en un momento, no solo al inicio del año, sino de manera permanente. Valorar la diversidad. Venimos con diferentes aprendizajes, pero además somos diferentes, aprendemos diferente. Esa diversidad que ya existía en el aula, necesitamos mirarla y atenderla. No solamente ser consciente de que somos diferentes, sino atender esas diferencias, atender las diferentes formas en las que aprendemos. La evaluación formativa como centro, porque nos permite justamente obtener la información que necesitamos para poder trabajar con nuestros estudiantes, para saber desde dónde tenemos que ayudarlos a avanzar. Y la lógica de poder combinar diferentes formas de trabajo para que los estudiantes todos puedan acceder. En esta lógica hablábamos de mirar desde procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos en la lógica de combinar el trabajo a distancia y presencial. Las condiciones de la gestión, esto es algo que ya está en la norma y que de lo que venimos hablando muchísimo, pero lo tomamos aquí solamente como para tenerlo presente. Las medidas generales de prevención y protección que debemos tener en el centro educativo, en la escuela, en el lugar donde trabajamos o se vende el servicio educativo, es justamente esto, que podamos ver la posibilidad y llevar a todos a esta idea de lo importante que es la vacunación completa contra la COVID-19. No podemos forzarlos, pero sí podemos promover, podemos sensibilizarlos sobre la importancia de la vacunación completa y sobre cómo esto nos protege y protege a los que nos rodean, a los que queremos. El lavado y desinfección de manos como un aspecto constante. Nuestros estudiantes se lavaban las manos, claro que sí, nosotros nos lavábamos las manos, pero ahora somos cada vez más conscientes de cómo
es tan importante el lavado y desinfección de manos. En los lugares donde efectivamente hay las posibilidades que el lavado sea constante y a partir de un caño de agua corriente, y en los que no, habilitarán algunos baldes con caño para que efectivamente haya agua corriente y puedan desinfectarse las manos, así como el uso de alcohol en caso de desinfección, en caso de haber tocado algo que consideramos requiere de nuestra desinfección. La protección ocular, que efectivamente no es algo que esté de uso obligatorio, pero que podrían utilizar algunas personas si consideran necesitar de esto para sentirse protegidos. La higiene respiratoria, vamos a estar mucho tiempo con mascarilla, necesitamos hacer ejercicios que nos permitan justamente respirar y tener una higiene respiratoria, tener mucho cuidado con eso porque necesitamos, efectivamente, es vital para nosotros respirar, pero debemos mantener esta higiene respiratoria, esta respiración, estos ejercicios de respiración que nos ayuden a ir oxigenándonos de la mejor manera. El distanciamiento físico de 1 metro, ahora justamente hablamos de que el aforo no precisamente es el punto, pero el distanciamiento sí debe mantenerse en esta lógica de 1 metro. El uso obligatorio, permanente y correcto de la mascarilla. Está comprobado que la mascarilla es un elemento clave para evitar los contagios. Vamos a seguir usándolo y en este inicio es un elemento clave para trabajar. Y la burbuja social, que tiene que ver justamente con esta idea de hacer un grupo, tipo grupo clase, donde todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Por tanto, si surge algún caso en ese grupo es el que va a cuarentena o ese grupo es el que pasa a una situación de no asistir a la escuela, pero no todos los grupos en la institución educativa. Tener la burbuja social permite justamente que vayamos como protegiéndonos y haciendo grupos, cosa que si surgen casos, ese es el grupo que se aislaría, que se cuidaría, que entraría en una situación de cuarentena y al volver y el resto del grupo podría seguir trabajando en la institución educativa sin tener mayor riesgo. Si hacemos que estas burbujas sociales no existan, podríamos generar que frente a un caso todos tengamos que ir nuevamente a la cuarentena cuando no sería necesario si cuidamos estos grupos de burbuja social. Pero ¿cómo cuidarlos? Es complejo porque efectivamente vamos a estar todos en la institución educativa, pero podemos organizar los espacios en la institución para que no compartamos todos los espacios al mismo tiempo, sino en horarios diferenciados, inclusive los horarios de ingreso. Entonces, en esa lógica y mirando todos los cuidados que debemos tener, miramos ahora la línea de tiempo del año pedagógico. Como lo tenemos planteado y como lo hemos venido trabajando estos años, la lógica está en el bienestar del estudiante y en que pueda desarrollar sus competencias. Por tanto, lo importante está en que él se sienta bien para poder aprender. Durante todo el año, entre marzo y diciembre, vamos a trabajar para que el estudiante que no ha avanzado lo suficiente vaya consolidando el desarrollo de sus competencias y el que esté en el nivel esperado continúe trabajando en función de ello. Lo interesante es que tenemos un currículo por competencias, por tanto son las mismas competencias con las que va a trabajar el estudiante y el docente y las que va a ir desarrollando este estudiante. Por tanto, no es que el docente tenga que hacer planificaciones diferentes. A partir de la misma situación que planteada, de la misma experiencia, puede trabajar con los estudiantes dándole a cada uno los apoyos que requiere para avanzar en el desarrollo de sus competencias. Y definitivamente los apoyos van a ser fundamentales para lograr eso. Es muy importante que durante el año pedagógico pongamos un fuerte énfasis en el inicio del año, porque es el momento en el que les tenemos que dar la bienvenida y el soporte socioemocional. Soporte socioemocional que va a tener continuidad durante el año, pero la bienvenida de ahí, apenas lleguen los estudiantes es de vital importancia. Y no es una bienvenida de saludo, es una bienvenida de acogida, de saber cómo están, qué pasó con ellos, recoger información sobre cómo han estado, cómo han vivido este tiempo, cómo les ha ido, con ellos, con la familia, para poder justamente mirarlos de manera integral y acompañarlos en su proceso personal, social y también el proceso de aprendizaje. Entonces, es importante que vayamos acompañando a los estudiantes durante este tiempo y ver la evaluación como este elemento continuo que nos acompaña para ir recogiendo información
e ir mejorando o planteando situaciones que ayuden a los estudiantes a seguir avanzando en lo emocional y en sus aprendizajes, que son parte de un mismo paquete. Entonces, en la normativa en sí, lo que se plantea es que no todos los estudiantes han podido acceder de la misma manera al servicio educativo. Existe la necesidad de conocer y atender la diversidad. No quiere decir con eso que tengo que llegar y tomar un examen. Lo que tengo que hacer es analizar la información que tengo en relación al año anterior, ya sea que está en el CIAGIE, que está en el portafolio, información que me haya dado el docente del año anterior, y a partir de eso determinar qué otra información requiero recoger. Y si es que requiero más información importante, recojo información a partir de las situaciones que puedo plantearle para saber cómo está el desarrollo de sus competencias, o también a partir del uso del kit de evaluación diagnóstica, que me podría también ayudar a conocer algunos aspectos puntuales que yo requiero saber para poder ayudarlo, ¿no? También la idea es que efectivamente podamos mirar como un elemento transversal a lo socioemocional, recojo información no solo sobre sus aprendizajes, sino sobre cómo están ellos, y con ello los atiendo, los acompaño durante todo este proceso. La idea es que cuidemos también mucho los tránsitos. Hay muchos estudiantes que durante la situación de pandemia, de aislamiento, estos 2 años, 2020, 2021, han pasado de un nivel a otro, de inicial a primaria, de primaria a secundaria, y se sienten extraños al retornar a la presencialidad o a alguna forma de presencialidad porque están en otro nivel, con otra forma de trabajo. Yo trabajaba solamente con un profesor, ahora trabajo con varios profesores. ¿Cómo es eso? Necesitan apoyo en esos tránsitos. Necesitamos como docentes, no solo el tutor, todos, trabajar con ellos para ayudarlos a ir conociendo su escuela, reconociendo su espacio, reconociendo a sus compañeros, a sus docentes y reconociendo las formas de trabajo. Necesitamos poner nuestro énfasis en que los estudiantes vayan consolidando su forma de trabajo, vayan aprendiendo a aprender en ese nuevo contexto. Para ello, definitivamente tenemos un currículo que nos plantea una serie de competencias, pero lo importante ahora no es decir, voy a trabajar absolutamente todas las competencias y todas tienen que tener el nivel esperado para su grado o edad. Lo importante es que yo como docente, al hacer el análisis y recoger información y sepa qué es aquello que ha avanzado mi estudiante y aquello que todavía no, pueda determinar sobre qué competencias voy a poner énfasis para ayudarlos. Pondré énfasis al principio en algunas, luego, una vez que estas ya han avanzado en el nivel de desarrollo, que los estudiantes han avanzado en el nivel de desarrollo de estas, que yo creo que son base para que ellos se puedan seguir aprendiendo, pondré mi énfasis en otras competencias en las que veo que tienen dificultades. Y así iré trabajando con mis estudiantes. Las experiencias de aprendizaje plantean el trabajar a partir de un sinnúmero de competencias, pero yo como docente pondré el foco en algunas de ellas para ayudarlos. Por ejemplo, si mis estudiantes van a desarrollar una experiencia de aprendizaje en la que se ponen en juego muchas competencias, pero me doy cuenta que mi estudiante no está logrando leer los textos y comprenderlos, yo necesito poner un énfasis ahí. Y pondré un énfasis ahí porque si él no logra esto, se le va a dificultar el resto del trabajo. Va a necesitar leer muchas fuentes y analizarlas, compararlas. ¿Cómo puede hacerlo si no puede leer y comprender un texto? Entonces, pondré mi énfasis ahí y luego pondré mi énfasis en otras cuando logre desarrollar esta. Hay así la mirada, así necesitamos tener esa mirada con todo lo que trabajamos con los estudiantes. Los tipos de servicio que vamos a tener son presencial y semipresencial. Presencial para aquellos que tienen definitivamente grupos de estudiantes, pequeños grupos de estudiantes que tranquilamente pueden tener un trabajo presencial con el distanciamiento planteado. Y semipresencial cuando veamos que aún con el distanciamiento planteado no podrían estar todos juntos en un grupo o en un aula. Entonces, en esa lógica trabajaríamos en la semipresencialidad. El servicio a distancia solamente está marcado para aquellos estudiantes que tienen algún riesgo de comorbilidad o que están teniendo algún riesgo de salud en general que esté debidamente justificado. El servicio educativo a distancia es excepcional. Dependerá mucho de la situación que se esté viviendo. Este año apuntamos a desarrollar la presencialidad y la semipresencialidad. Y aunque es complejo
porque nosotros también los docentes pensamos, yo también creo que todavía no deberíamos volver. La pregunta es, ¿por qué necesitamos volver a la escuela? ¿Por qué necesitamos volver a tener presencialidad, alguna forma de presencialidad? Es porque nuestros estudiantes necesitan de socializar, necesitan de este trabajo, este acompañamiento de su docente, necesitan volver a una forma de presencialidad para seguir avanzando y para que nosotros podamos ayudarlos a seguir avanzando. Entonces, ya es momento de empezar a avanzar en este proceso e ir avanzando hacia la presencialidad. Pero hay formas en las que podemos ir trabajando. Nosotros estamos planteando que podamos trabajar desde procesos de aprendizaje híbrido. O sea, ¿qué quiere decir esto? La combinación desde la investigación en general, la teoría en general, se habla de la combinación de trabajo presencial y remoto. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad, en nuestro país? No todos los estudiantes pueden acceder de manera remota porque no todos tienen acceso a Internet. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto se dé en todos los contextos que tenemos? Hay diferentes formas de trabajar en una lógica de trabajo que combine la distancia y el trabajo remoto y el presencial. Y nos las presentan, definitivamente vamos a encontrar muchísimas formas de trabajo que se pueden trabajar desde esta lógica de procesos de aprendizaje híbridos. Todas son bienvenidas, pero también las que nosotros ya veníamos trabajando como docentes y tenemos ahí una gran experiencia de trabajo que podemos aplicar. Luego volveremos sobre ella. En nuestro país, las experiencias de aprendizaje se espera que puedan combinar momentos presenciales y a distancia, sincrónicos, asincrónicos, y además diversos espacios en el territorio. Venimos de una lógica de trabajo en la que hemos estado totalmente a distancia. Ahora vamos a tener un tiempo presencial. Aprovechemos esos espacios presenciales para trabajar con los estudiantes en aquellos elementos o aspectos claves que veamos que son necesarios, como por ejemplo la retroalimentación, el poder mirar en qué aspectos están teniendo dificultades, el poder guardar esos espacios para que nos pregunten sobre las dudas que les surgen sobre el proceso. Sabemos efectivamente que algunos tienen conectividad y otros no. Y en ese rango algunos tienen intermitente la conectividad, pero hay otras formas de trabajo que nos podrían ayudar. En la lógica presencial, por ejemplo, para evitar estar todo el día en un salón de clase donde efectivamente corremos el riesgo de mayor contagio porque estamos en un espacio cerrado, podemos aprovechar lugares al aire libre que ya aprovechábamos. Lugares como, por ejemplo, museos, parques, mercados, jardines, reservas naturales, el mismo campo, las chacras, las mismas salones de clase, pero alternándolos y no precisamente usándolos para que el docente dicte la clase y el estudiante la copie, sino para que ellos puedan ir construyendo. Así como también podemos aprovechar las tabletas, las computadoras, la televisión, la radio, el teléfono como medio para comunicarse, los cuadernos de trabajo. Hay muchas formas de trabajar que podríamos aprovechar y combinar. No se trata de decir, entonces ahora todos volvemos a sentarnos al salón y todos prestan atención a lo que el docente dice. El docente habla durante horas y es el estudiante el que tiene que copiar. No, busquemos otras formas de trabajo que no son nuevas, son cosas que ya hacíamos. Durante la pandemia hemos generado nuevas formas de trabajo. Veamos la manera de no soltarlas y más bien incorporarlas a nuestro trabajo. Por tanto, ir en busca de esos espacios al aire libre no implica convertir esos espacios al aire libre o espacios, por ejemplo, en los que tengamos el uso de tabletas, de computadoras, con acceso a Internet, en la clase tradicional, todos mirando al frente y haciendo exactamente lo mismo que hace el docente o la docente. No queremos esos espacios. Esos espacios no son los que ayudan a que los estudiantes desarrollen sus competencias. Esta es una gran oportunidad para convertir la escuela, esta escuela tradicional, donde aún con aparatos tecnológicos se repite lo que el docente hace, pasar a una situación en la que la escuela sea toda ella un espacio para aprender, donde los estudiantes aprendan haciendo, donde el docente
acompaña ese proceso de aprendizaje, escucha sus preguntas, les pregunta cosas para llevarlos a la reflexión y donde los estudiantes pueden aprovechar todos los espacios en la escuela. Por tanto, no estaríamos todos sentados en un aula escuchando una clase, ni trabajando solamente ahí donde hay una alta concentración de CO2, sino que podríamos salir y aprovechar otros espacios que nos permitan trabajar y de pasada cuidarnos y permitir que los estudiantes aprendan a aprender. ¿Y qué esperamos que los estudiantes hagan en estos espacios cuando salen al aire libre, cuando trabajan en el patio, cuando van a un museo, a una reserva? Pues aquello de lo que siempre hablamos, no hay otra cosa, no es algo nuevo. Hablamos de el desarrollar competencias. Por tanto, nuestro currículo sigue en el marco de eso. Por tanto, esto que está aquí es algo que venimos trabajando desde hace años. Buscamos que los estudiantes puedan identificar problemáticas, reconocer sus habilidades y actitudes y conocimientos frente a la situación que están viviendo y aquellos que no tienen para ir en busca de ellos, que puedan proponer y comprobar soluciones, que puedan analizar las decisiones y ver si efectivamente son éticas, si están miradas desde la lógica del bien común o si más bien solamente me afectan positivamente a mí, que pongan en juego sus valores y actitudes para sopesar sus soluciones, que tomen decisiones y actúen frente a ello, que evalúen e identifiquen mejoras a aquel proceso que ellos mismos ya identificaron como una respuesta válida o una solución válida, que sean críticos y reflexivos con lo que ocurre en su entorno. Esto es lo que necesitamos de nuestros estudiantes y esto es lo que hemos planteado desde hace años y está en nuestro currículo nacional. Esto necesita de diferentes espacios para aprender, necesita de un estudiante que aprende haciendo. Por tanto, no es nuevo, es algo que veníamos haciendo y que necesitamos que ocurra. Aprovechemos los espacios, aquí hay algunas ideas, para que, por ejemplo, los estudiantes, tenemos que investigar y leer y comparar fuentes diversas. Vamos a la biblioteca o vamos a la biblioteca del salón o compartimos textos y salimos al patio o salimos al parque o salimos al jardín a leer. Tomamos nuestras notas. No necesito que todos estén sentados en el salón leyendo. Pueden leer al aire libre. Y luego, a partir de esas notas, pueden hacer sus comparaciones y discusiones. ¿Están aprendiendo? Están aprendiendo. ¿Están desarrollando procesos de aprendizaje que los llevan a desarrollar sus competencias? Sí. Que puedan analizar situaciones en el aula, en la biblioteca, en otros espacios, que puedan discutir y hacer propuestas. Pueden ser dentro del aula, pero también fuera del aula, hacer grupos de trabajo, que puedan ejecutar o comprobar aquello que han propuesto, que creen que se puede hacer, desde los más pequeños hasta los más grandes, que puedan ver y analizar cómo funciona el mundo, viéndolo en su realidad, que puedan socializar con otros, que puedan crear, hacer arte, que puedan realizar actividad física. No necesito espacios cerrados, al contrario, los espacios abiertos me ayudan mucho. Y por ello es necesario que generemos alianzas con las personas de la comunidad, del distrito, de la localidad, para encontrar esos lugares que no son la escuela y que nos pueden servir para eso. Por ejemplo, los locales comunales, por ejemplo, en el municipio hay espacios, hay canchas, también tenemos algunos parques, tenemos también reservas naturales que podríamos utilizar, museos, hay diferentes espacios que podríamos aprovechar. Y aquí les quiero mostrar un video que nace como más que el video, la idea de poder trabajar y gestionar espacios al aire libre, nace justamente con la idea de la lógica se reapertura en las escuelas, pero como medida de seguridad para prevenir contagios, busquemos utilizar espacios al aire libre. La OMS, con UNICEF, con el Banco Mundial y con la FAO, orientan justamente y recomiendan el uso de espacios exteriores al aula para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo. Y qué mejor que aprender en esos espacios porque permiten que el estudiante construya su aprendizaje. Vamos a ver un video sobre el aprendizaje al aire libre y cómo se van generando estos espacios que las familias pueden muy bien ayudar a generar y que son sencillos y pueden ayudarnos a salir del aula. Adelante, por favor, con el video.
Entonces, como hemos visto en el video, en lugares sencillos, en lugares que ya existen, podemos generar espacios o gestionar espacios para el aprendizaje. Lo importante es ponernos de acuerdo con la comunidad educativa para generar estos espacios, para poner asientos, mesas en exteriores, generar las coordinaciones para que se puedan utilizar los espacios al aire libre y que haya protección. Hay que unirnos con otros sectores justamente para que esto ocurra. Aquí les dejo algunas páginas que también hablan de la importancia del aprendizaje al aire libre y que dan varios tips para poder trabajar y aprovecharlos. Y ya para cerrar esta idea de la que siempre venimos hablando, de las características que debe tener una experiencia de aprendizaje a trabajarse con nuestros estudiantes. Todo esto que está aquí en esta diapositiva, el partir de situaciones significativas, aprender del error, generar el conflicto cognitivo, mediar el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, promover el trabajo cooperativo, promover el desarrollo del trabajo complejo que tiene que ver con justamente todo esto, es parte de nuestro currículo nacional actual. Entonces, no estamos creando algo nuevo, es algo de lo que ya veníamos hablando y que tenemos que hacer que ocurra. Hagamos que ocurra, hagamos que esto ocurra con nuestros estudiantes, que ellos puedan desarrollar su autonomía, que también es una competencia que tenemos en el currículo nacional, que ellos puedan definir sus metas, organizar sus acciones estratégicamente para alcanzar esas metas, monitorear y ajustar su desempeño para llegar a las metas que se han propuesto como parte de su proceso de aprendizaje. Son cosas que teníamos ya en el currículo nacional y a las que necesitamos ponerle énfasis para que los estudiantes puedan desarrollarse al máximo. Esta vez, durante el 2020 y 2021 hemos sentido cómo nos ha hecho falta que los estudiantes tuviesen desarrollado esta gestión autónoma de sus aprendizajes. Ahora hagamos esto, llevémoslos hacia ese proceso porque lo van a necesitar. Muy bien, esto es aquello que quería contarles y por tanto es importante caer en cuenta de que no necesitamos un formato nuevo para planificar las experiencias de aprendizaje. Lo que necesitamos es analizar la información que tenemos sobre nuestros estudiantes, tomar decisiones sobre a qué le vamos a poner énfasis, analizar el contexto, los espacios, los actores, las condiciones con las que contamos y definir qué es aquello que necesito trabajar con mis estudiantes. Necesito conformar grupos, puedo trabajar con todos en conjunto, necesito qué información adicional a la que ya tengo requiero. Pero no es un cambio de formato, es un cambio en la mirada de cómo atender a los estudiantes desde esta diversidad. Y para esa lógica necesitamos aliarnos con toda la comunidad, directivos, familias, la comunidad en general, los docentes, el personal administrativo, voluntarios que han caído también en este tiempo y que no debemos perderlos. Todos deben conocer por qué salimos del aula, por qué vamos a espacios al aire libre y cómo los estudiantes aprenden también en esos espacios. Necesitamos que todos se involucren para que podamos trabajar juntos para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Pilar por la excelente exposición y efectivamente a partir del concepto de la nueva escuela que tiene como centro el bienestar del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el desarrollo de experiencias diversas que promuevan que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes. Muy interesante el hecho de mencionar la burbuja social como protección en grupos, ¿no? Además de las adicionales medidas de prevención. Interesantes también aportes en cuanto las oportunidades de cambiar las formas tradicionales, donde los docentes acompañan gestionando espacios de aprendizaje fuera del aula, en el aire libre, ¿no? Saliendo del salón de clase, como mencionó Pilar, y ya está presente también en el currículo nacional. Gracias, Pilar, nuevamente. Quiero aprovechar, antes de dar pase a nuestro siguiente ponente, quiero saludar a los docentes que se vienen conectando a esta transmisión en vivo. Tenemos más de 4.300 docentes que están conectados en este momento. Quiero mandar saludos a Utcubamba, a Tumbes, a Chulucanas, nos escriben desde Pacasmayo, un saludo a Chota, a Lucanas, a Huancabamba también, a Chanchamayo, a Tarma, a Cobamba, a Chongoyape, Huancavelica, Angaraes, Sechura, Payasca, Puerto Maldonado e inclusive fuera de nuestras fronteras. Un saludo hasta Córdoba, allá en Argentina. Gracias por estar conectados a esta transmisión de Docente al Día webinar. Les recuerdo, también quiero aprovechar antes de pasar al siguiente bloque,
que pueden llenar el formulario de asistencia. El link lo encuentran aquí en la descripción de esta transmisión. Pueden acceder a él, pueden llenar el formulario de asistencia para que también puedan descargar posteriormente el link de las presentaciones del evento. A continuación, quiero presentar entonces, sin más, a Renati Huatay, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, quien abordará el segundo bloque, denominado Herramientas y Recursos para el Buen Retorno al Año Escolar 2022. Renati, buenas noches, bienvenida. Gracias, Luis, por el pase. Buenas noches. Como hemos visto, la escuela está cambiando. En ese cambio están implicados los estudiantes, los docentes, los directivos, la familia y la comunidad en general. Para ello, se necesita que cambiemos nuestros paradigmas sobre la escuela y rediseñemos experiencias escolares, reconociendo la importancia de la diversidad, de los aportes de las experiencias vividas, de los aprendizajes de las familias y la comunidad. En ese sentido, la Dirección de Formación Docente en Servicio, la DIFOS, también se une a esta movilización para el buen retorno del año escolar 2022. Para fortalecer las competencias de los docentes y de acuerdo a sus necesidades y personalización de dichas, ha creado un sistema a medida, el Sistema Integrado de Formación Docente en Servicios SIFOS, cuyo objetivo es brindar herramientas y recursos al docente de forma ágil, fácil, en un solo lugar, que permitan y apoyen a su formación, a su práctica pedagógica. Para poder mirar y para poder ahondar el SIFOS, vamos a mirar este video. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, presenta el Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio, SIFOS. Un innovador espacio virtual cuyo propósito es brindar a docentes, directores y formadores una herramienta tecnológica y pedagógica que les brinde el soporte necesario para desarrollar su práctica, promoviendo la integración de la tecnología a la educación, con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, investigación y la gestión del conocimiento, así como enfatizar el desarrollo de competencias STEAM en el marco del desarrollo de las estrategias Aprendo en casa, Aprendo en escuela y Aprendo en comunidad. Es un sistema que administra, organiza la información y brinda recursos y herramientas que promueven el aprendizaje interactivo, autónomo y colaborativo, donde las nuevas ideas y experiencias sean compartidas. Se tenga acceso a las acciones formativas como cursos, programas, tutoriales, videos, guías, webinars, entre otros, gestionando la información de forma ágil, oportuna e integral. Todo ello lo encontrarás en el SIFOS. Acompáñame a recorrer lo que ofrece la plataforma del SIFOS. Encontramos File Docente. Aquí tendrás un entorno para administrar tu información personal, como tu hoja de vida profesional, tu experiencia y tu formación recibida. Todo ello integrado a otros sistemas de información. Docente al Día Multiplataforma. Estrategias de soporte pedagógico, en donde encontrarás webinars pedagógicos, webinars socioemocionales, podcast, microprogramas de las buenas prácticas de docentes, directivos y formadores, así como videos educativos animados y el boletín virtual, con información útil y actualizada. Oferta formativa. Encontrarás programas y cursos de acuerdo a las líneas priorizadas, aprendizajes, competencia digital, competencia socioemocional e investigación, e innovación, que responden a los intereses y necesidades de los docentes, directivos y formadores, acompañados de recursos complementarios.
automático que nos acompaña con respuestas precisas a tus necesidades. En las comunidades profesionales de aprendizaje, cuentas con espacio de trabajo colaborativo de acuerdo a un interés en común que aporta al fortalecimiento de tu quehacer pedagógico, desde una cultura participativa, democrática, con equidad e inclusión, para compartir e intercambiar información, experiencias, proyectos de aprendizaje y buenas prácticas mediante la metodología STEAM. Y por último, el entorno personal de aprendizaje. Un espacio propio para ti como docente en el que puedes organizar los recursos para el diseño de tus experiencias de aprendizaje y quehacer profesional. A la vez cuentas con un espacio para planificar tus actividades y reuniones, preparar tus sesiones con recursos del entorno de aprendizaje y crear tu carpeta pedagógica virtual para que puedas archivar tus evidencias del trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio, CIFOTS. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Ingresamos a CIFOS. En el navegador escribimos cifos.minedu.gov.pe o en Google escribimos CIFOS. Hemos ingresado al portal del Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio. Elegimos la opción Ingresar. Los docentes ya se encuentran registrados en el CIFOS. Para ello, para poder acceder, es necesario en usuario y contraseña ingresar el número de su DNI. En caso que el docente no estuviera registrado en las bases de datos del Minedu, pueden también hacer uso de la opción Nuevo Docente. En este registro les pide el número de documento de identidad, el correo electrónico. En 24 horas van a estar habilitados para que ustedes puedan acceder. También podemos recuperar la contraseña de forma muy ágil, muy fácil. Para cualquier duda o consulta, ustedes pueden dirigirse a estos números telefónicos o también escribirnos a través del correo electrónico. Asimismo, en la parte inferior, tenemos a Sofía. Sofía es nuestro bot automático que atiende las 24 horas del día para cualquier duda, consulta que tenga el docente. Vamos a ingresar al CIFOS. Hemos ingresado a la cartera de servicios del docente. En este caso, nosotros acá tenemos FAI Docente, que permite ver la información personal del docente a la información del escalafón que trae del sistema AINI por su integración que tiene. Por otro lado, tenemos Docente al Día. Aquí aparecen los eventos, podrán encontrar ustedes los eventos del acontecimiento inmediato, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos tener dos opciones, el buscador y también los eventos podemos encontrarlo que están ordenados de los más recientes, los más antiguos, los que más me gustan, los más calificados. En este momento vamos a elegir los más recientes porque queremos ver cuáles son los últimos eventos que están relacionados con el buen inicio al año escolar, ¿no? Al retorno al año escolar. Como vemos, aquí tenemos las orientaciones pedagógicas, herramientas y recursos para el buen retorno al año escolar 2022. Si nosotros necesitamos profundizar, mirar estos recursos de este evento, hacemos clic y ahí tenemos Docente al Día. Como podemos apreciar, estamos observando en vivo. Miren, lo que yo estoy haciendo se está apreciando también en la opción Docente al Día. Esta opción permite también a ustedes docentes poder calificar, poder compartir con sus colegas, ¿no? Por las diferentes redes sociales, o también hacer un comentario, como podemos observar acá, ¿no? Pueden ustedes hacer un comentario de cada uno de los eventos. En Docente al Día también ofrece otras posibilidades, como podcast, microinformativos, videos animados y boletines. Es decir, todo lo relacionado con el docente de forma inmediata pueden encontrar en esta opción.
Asimismo, tenemos el portafolio de la oferta formativa. Esta oferta formativa se presenta tanto en cursos como programas. Están orientados, en este caso, al buen retorno del año escolar. Como por ejemplo, nosotros aquí tenemos el programa para el buen retorno al año escolar y vemos que tiene las líneas priorizadas, como por ejemplo, bienestar socioemocional para el buen retorno, evaluación diagnóstica para el buen retorno, los aprendizajes a nivel real. Podemos nosotros seleccionar, cabe señalar que el programa, el propósito es fortalecer las competencias de los docentes, ¿no? Que permitan propiciar un clima socioemocional favorable para el aprendizaje, reconocer los niveles de desarrollo de las competencias y diseñar experiencias de aprendizaje en función a sus necesidades. Ese es el objetivo, el propósito de estos programas. Vamos a elegir el bienestar socioemocional, una de las líneas priorizadas de este programa, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer clic, siempre hacemos un clic para poder mirar a mayor detalle qué nos ofrece estos cursos. Vemos que este curso está orientado a todos los docentes de la educación básica y cuyo propósito, en este caso, es fortalecer las competencias de las y los docentes de la educación básica que les permita propiciar un clima favorable para el aprendizaje de los estudiantes y de las familias, ¿no? Como podemos apreciar acá. Por otro lado, también podemos observar acá la segunda línea, ¿no? La segunda línea que tenemos de estos programas, podemos apreciar con mucha facilidad. Acá tenemos, a ver, ingresamos aquí a la evaluación diagnóstica para el buen retorno. A ver, está cargando. Bien. Acá tenemos, a ver, tenemos acá, de la misma manera, hacemos clic para tener un mayor detalle, ¿no? Del curso y poder apreciar, en este caso, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué permite? Entonces, aquí vemos que el propósito es fortalecer las competencias de las y los docentes que les permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes, haciendo uso de una evaluación diagnóstica al inicio del periodo. Igual vemos que esto va para cada uno de los niveles y aquí podemos nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a inscribir a estos cursos que tenemos? De una forma muy fácil, ustedes simplemente colocan inscribirse y automáticamente les va a llegar un mensaje a su correo electrónico que se encuentran inscritos. Muy bien. Por otro lado, ahí me sale inscripción exitosa. Con eso es suficiente para que ustedes se encuentren ya registrados. En la parte superior podemos apreciar que tenemos el cronograma general de toda la formación y aquí en agenda y calendario siempre sugiero, les invito a ustedes docentes a ingresar permanentemente, donde pueden apreciar día a día qué eventos existen, ¿no? En este caso, hoy día, viernes 4, tenemos el webinar Orientaciones Pedagógicas para el Retorno y también tenemos el inicio del curso de evaluación diagnóstica para el buen retorno. Y así podemos apreciar que el día 11 también tenemos otras actividades, porque lo vemos aquí que están marcados de otro color, ¿no? Entonces, es así que ustedes pueden apreciar aquí el calendario. También tenemos en el cronograma que podemos descargarlo, porque se ha hecho pensando en los docentes que no tienen mucha conectividad. Pueden descargar en Excel toda la programación de las acciones formativas ofrecidas por parte de la DIFOS, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, son los cursos de la oferta formativa abierta y masiva para el 2022 con los respectivos grupos, ¿no? Si ustedes no han tenido la posibilidad de inscribirse a uno de los cursos, ahí tenemos las otras opciones que pueden hacer uso. Entonces, esto
Ustedes lo pueden descargar, grabar o imprimir o tenerlo o visualizar. Ese es en cuanto a al portafolio docente. Asimismo, tenemos los recursos y herramientas, ¿no? Los recursos y herramientas necesarios, estos videos que van a fortalecerles a ustedes con todo lo que se hace en las exposiciones y todo lo que se ha, desde las experiencias de los docentes que se tienen. Aquí se encuentran los videos que están organizados por nivel, por ciclo, por área, por tipo de recurso, el tipo de lengua originaria, también por derecho de titularidad. También podemos nosotros descargar acá con mucha facilidad el catálogo y tener y conocer qué recursos están a disposición. Asimismo, tenemos algunos portales de interés y marcos normativos. En los recursos nosotros podemos hacer nuevamente siempre un clic para poder detallar y mirar, ¿no? Ficha más completa de este recurso, ¿no? Un resumen de qué se trata, su año de edición, ¿no? Y todo lo relacionado, tanto enfoques como competencias de este recurso. Siempre con la lógica de que el recurso lo puedo valorar, ¿no? Para nosotros poder mirar cuáles son los recursos que más uso tiene el docente o los que más desean para ir incrementando, ¿no? Entonces, como apreciar acá, y esto se va dando día a día, ¿no? Acá tenemos el centro de recursos. Como ustedes aprecian en el CIFOS, todo está integrado para el docente. Hemos tratado de tener en un solo lugar todo de forma ágil, fácil, como podemos apreciar. Por otro lado, también acá tenemos los canales de atención. Estos canales de atención buscan dar una información rápida a sus necesidades del docente. El docente tiene algunas preguntas, entonces aquí lo va a encontrar rápidamente. Yo quiero ver una de las preguntas, por ejemplo, evaluación formativa, puedo acceder, pero tengo una duda, una consulta, pueden llenar en un formulario y también vamos a hacer un seguimiento a sus dudas y consultas hoy que retornan al aula, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos, no olvidar, tenemos Sofía, que siempre está permanente para poder atender a todo lo relacionado con los docentes. Como podrán apreciar, la DIFOS presenta este nuevo sistema, también alineado a la formación, ¿no? Entonces, como elemento que nos permite gestionar las necesidades del docente, esas necesidades que cada día deben llegar de forma más personalizada. Entonces, les invito a recorrer el CIFOS y nosotros siempre estaremos atentos para responder sus inquietudes y dudas. Muy bien, muchas gracias, Renata. Y hemos apreciado, conocido un poco más el sistema CIFOS, que surge de la necesidad de fortalecer y que propiciar con mayores herramientas y recursos, un clima propicio para el aprendizaje, como hemos podido ver, conocer niveles de desarrollo de competencias, diseñar actividades de aprendizaje en función de las necesidades de los estudiantes, es decir, todo lo que necesitamos en herramientas y recursos como docentes en la plataforma CIFOS. Ya saben cómo ingresar, ya tienen las pautas, pueden ingresar en este momento desde cualquier dispositivo y ir probando también. Quiero aprovechar en saludar también, antes de pasar al tercer bloque de las preguntas, a los docentes, a los directivos que se han conectado desde las regiones, desde Chincha. Quiero saludar a Chumbivilcas también, a Tocache, un gran saludo a Virú en el norte, a Chimbote, a Junín, a Moquegua, aquí en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, a Chupaca, a Arequipa, también un distrito aquí de Rímac, a Bagua, a Paita, a Huaraz, a Chiclayo, a Parcona y a Trujillo. Gracias a todos, estimados docentes, maestros, maestras que siempre están conectados y ahora en esta primera edición 2022 de Docente al Día están también presentes en este evento virtual. Entonces empezamos con la interesante rueda de preguntas. Tenemos varias preguntas que nuestro equipo ha podido recoger de todas las que nos han compartido aquí en el bloque de comentarios. Así que vamos a tratar de resumirlas para que podamos, para que los ponentes puedan responderlas. En este caso empezamos con Pilar. Pilar, tenemos algunas preguntas que me gustaría presentarlas por bloque. Tenemos dos primeras preguntas que más o menos van en el mismo sentido. Isabela nos dice, ¿qué pasa o qué pasaría con los estudiantes que no están vacunados, por ejemplo?
Si no se les permite ingresar, ¿podría eso quizá tomarse por parte de los padres como discriminación? Y más o menos en el mismo sentido la pregunta nos llega otra pregunta que menciona, una consulta, ¿se puede trabajar en forma presencial con los estudiantes que no están vacunados? Porque en la institución donde este docente está, los padres no están dispuestos muchas veces a vacunarlos por muchas situaciones vividas. En ese sentido, y con estas dos preguntas, Pilar, ¿cuál sería tu respuesta? Bien, todas las disposiciones que se dan en relación a salud están de acuerdo con lo planteado por el MINSA. Por tanto, nosotros como Ministerio de Educación nos ceñimos al ente rector en este asunto que es salud y es el MINSA. Los estudiantes sí pueden ingresar a la institución educativa y lo que nos toca a nosotros como docentes y como institución educativa es sensibilizar a las familias para que comprendan la importancia de la vacunación y cómo esto protege la vida de sus hijos y también la de ellos. Entonces, creemos que lo más importante es la sensibilización que tenemos que hacer, pero no podemos restringir el ingreso a la institución educativa, dado que son disposiciones que no es que las dé el Ministerio de Educación, si no están dadas por el MINSA, seguramente en algún momento cambiarán, pero hasta este momento todos los estudiantes pueden ingresar y trabajaremos con ellos, efectivamente todos con las condiciones que debemos seguir, el uso de la mascarilla obligatorio para todos, especialmente para estos chicos, con la intención de protegerlos también. Entonces no hay ingreso restringido para ellos, pero sí sensibilización que tenemos que hacer. Muy bien, muy bien. Y tengo 3 preguntas más que también voy a colocarlas dentro del mismo bloque. La docente Lupe Polo Benítez nos escribe diciendo, ¿cómo asistirán mis estudiantes? Yo tengo 38 estudiantes y el aula tiene una capacidad solo para 12 por el metro de distancia. También en función o con la misma intención de la pregunta, Mariela Quequesana nos escribe, ¿por qué se exige la presencialidad si en cada escuela tiene su propia peculiaridad? Por ejemplo, su institución educativa es pequeña, con un solo punto de entrada y salida, con aulas pequeñas y con dificultades en la conectividad. Y la institución educativa, para dar un detalle, un dato adicional, está en el Agustín. Y finalmente, la docente Lu Chloe Jones nos escribe, ¿qué soluciones podría brindar a partir de nuestra realidad? Porque nuestras instituciones educativas en el Perú son distintas a las de otros países. Sería genial que nos puedan ayudar cómo vamos a dividir un aula de 45 estudiantes. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, adecuar el horario? Adelante, Pilar. Muy bien. Preguntas sumamente importantes e interesantes y aunque el video nos muestre otra realidad, nosotros tenemos aún muchos más espacios al aire libre que aprovechar que esos países. Es solamente un referente. Pero mirándonos a nosotros y mirando nuestro país, efectivamente, si yo docente tengo un aula pequeña, y en esta aula yo no puedo trabajar con todos mis estudiantes al mismo tiempo, yo no pido la presencialidad y el Estado, el Ministerio de Educación no te está pidiendo la presencialidad, te está pidiendo el trabajo semipresencial. Pero aún con el trabajo semipresencial, yo diría, si tengo 45 estudiantes y tengo que dividir el aula en 2 y tengo un aula como, por ahí lo han mencionado, como para 10 o 12 estudiantes, no calza y no encaja. Por tanto, es ahí donde surge la importancia de aprovechar los espacios al aire libre. Yo aprovecho los espacios al aire libre para no tener a los estudiantes todo el día en el aula, sentados o tratando de estar todos juntos en ese espacio tan pequeño. Aprovecho, por ejemplo, los locales comunales, las canchas que se tienen en la comunidad, los espacios al aire libre como las chacras, el campo, las reservas. Hay muchos espacios al aire libre donde nosotros podemos trabajar con los estudiantes y donde ellos pueden desarrollar competencias, porque no necesitamos estar en un espacio cerrado para que los estudiantes desarrollen competencias. Yo invito a los docentes que están con estas dudas a probar el trabajar con sus estudiantes en espacios al aire libre, permitiéndoles construir su aprendizaje. Esto quiere decir que yo llego con una experiencia de aprendizaje que planteo con los estudiantes o que yo les propongo y ellos aceptan y trabajamos en conjunto, y voy a tener momentos de trabajo en casa que van a ser a distancia. ¿Y qué puedo hacer allí? Puedo trabajar, porque había una pregunta por ahí que hablaba de ¿puedo trabajar la clase invertida en esta semipresencialidad? Pues sí, a distancia, trabajo con mis estudiantes haciendo algún análisis de lecturas, haciendo comparaciones entre ellas, previas al trabajo presencial. Puedo también usar ese momento para preparar algunos productos o producciones escritas, para
también generar algunos insumos para mis exposiciones o presentaciones, puedo aprovechar esos espacios también para generar o plantear mis hipótesis de trabajo frente a una situación que se ha planteado o que se va a enfrentar el estudiante. Puedo evaluar mis metas y replantear mis metas como estudiante en el trabajo a distancia. Parte de la misma experiencia de aprendizaje que quizá en la presencialidad voy a trabajar más desde las discusiones, los espacios de mesas redondas para poner temas y a partir de ese elemento que yo leí y analicé y comparé y esas fuentes que analicé, las traigo al aula y trabajo con ellas y generamos esos espacios de discusión o trabajo en conjunto y no trabajo en el salón, trabajo en el patio o trabajo en la cancha o trabajo en el local de la comunidad o en el parque. Hay muchos espacios para trabajar que no precisamente implican aglomerar a los estudiantes en el salón. Y no tiene que ver con que eso ocurra en otros países. Puede ocurrir acá, trabajemos con nuestra comunidad educativa para generar esos espacios de trabajo que muy bien y más todavía tenemos en nuestro país. Eso. Muy bien, gracias, muchas gracias, Pilar. Tenemos una pregunta también para Renati, nuestra otra ponente. Renati, la docente Gloria Yajaruna pregunta, acerca de CIFOS específicamente. Después de enviar el formulario, ¿será notificado el correo proporcionado y entrará en un proceso de evaluación la solicitud o es algo inmediato? Gracias por la pregunta. Gracias. No entra en un proceso de evaluación. Lo que pasa que, y agradezco la pregunta, los docentes, todos los docentes que se encuentran en el sistema AINI ya se encuentran registrados en el CIFOS. Probablemente exista algunos docentes contratados o docentes nuevos que no se encuentren o no estén en tiempo real en el AINI. Para ellos, registran y dentro de 24 horas se habilita, llega la notificación. Pero no hay una evaluación, sino se registra en las bases de datos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque recuerden que los docentes tenemos que tener que los docentes tengan seguridad, ¿no? En este caso, que sea confiable la información, por eso que también hacemos una validación con RENIEC para ver si realmente el DNI registrado realmente es válido, ¿no? Pero no hay una validación más que la de... Gracias. Muy bien, gracias Renati por tu respuesta. De esta manera entonces vamos llegando ya casi al final de este webinar y quiero aprovechar de agradecer a Pilar Butrón y a Renati Huatay por habernos acompañado en esta noche. Pero antes de despedirnos, me gustaría tener sus palabras finales y para ello quiero invitar a Pilar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Creo que la tarea que se viene realizando desde DIFOTS es muy importante porque ayuda a que muchos docentes conecten con esto que estamos viviendo, ¿no? Va como estando al día, mantiene al día definitivamente el docente en relación a aquello que requiere saber sobre la coyuntura. Creo que vamos a tener otros espacios adicionales para ir mirando cómo es que esto va aterrizando. Han salido varias preguntas, hemos tratado de responderlas todas, pero también toca que ustedes ahora, usando lo que siempre han usado, empiecen a mirar la nueva realidad y vean cómo acomodarla. No hay una única forma. No cierren la idea que, necesito una computadora para trabajar porque dice remoto. No, trabajemos utilizando todo lo que tenemos alrededor y aprovechemos al máximo todo lo que nosotros como docentes sabemos. Somos expertos en educación, tenemos que aprovechar eso y hacer de la mejor manera, lograr que nuestros estudiantes avancen en el desarrollo de sus competencias, aprovechando al máximo nuestras competencias y las de ellos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Pilar. Estimada Renati, tus palabras finales. Gracias, Luis. Bueno, yo agradecer a los docentes, veo que tenemos nuevos retos, ¿no? En esta nueva educación, nueva escuela, entonces viene oportuno el CIFOS. Y no nos olvidemos de ingresar al CIFOS utilizando su número de DNI como usuario y contraseña. Probablemente haya muchas dudas de esta nueva escuela. Las experiencias de aprendizaje lo van a encontrar también en el CIFOS. Recursos que les acompañará, recursos necesarios como cursos, como modelados, como podcasts, como videos animados, allí también encontrarán. Entonces, vemos que la tecnología se suma también a este buen inicio del año escolar. Señores docentes, les invito a navegar, a vivir esta experiencia del CIFOS
que se ha creado para ustedes y pensando en ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Renati. Muchas gracias a ambas. Antes de despedirnos, quiero invitarles a todos que se pueden inscribir desde ya en el programa por el buen retorno del año escolar. Estamos ya en los últimos días de inscripción. Recuerden que el cierre de las inscripciones es el 16 de marzo, hasta el 16 de marzo. Son los últimos días para inscribirse. Pueden registrarse como a través de la web de Perú Educa con su usuario y contraseña, o también a través de CIFOX, como lo mencionó Renati en su exposición, ingresando solamente con su DNI y en la opción de oferta formativa. Aprovechen estos últimos días de inscripción para el curso, para el buen retorno del año escolar. Docente al Día Webinar se despide y nos reencontraremos entonces el próximo viernes, el viernes 11 de marzo, en el mismo horario de las 5:45 de la tarde, para abordar un interesantísimo tema: bienestar socioemocional para el cuidado, para el buen retorno de la presencialidad. Un tema muy importante que tiene como propósito conocer estrategias pedagógicas para generar un clima seguro y acogedor con miras a un buen retorno a las escuelas. No se lo pueden perder, desde ya los esperamos. Recuerden seguir cuidándonos, mantener la limpieza y desinfección de las manos, utilizar la doble mascarilla o una, si es la KN95, mantener la distancia entre personas, tener espacios ventilados y cumplir con la vacunación, no nos olvidemos. Antes de despedirnos, quiero invitar a todos los que han participado, a las ponentes y a todos los que han participado en el evento, que me acompañen colocándonos nuestras respectivas mascarillas.